Vaya, tómala. Ane lo sabor, somos tristeles. Feliz año nuevo a todas, a todos. Ni lo ni estaba. Chavales. Hemos llegado al 2020. Da lo yabushil ro. El año pasa muy rápido. Dawan yabushil ro da, lo yabushil ro re. Puesto que los meses pasan muy rápido, los años también pasan muy rápido. Dawan yabushil ro de, tundran yabushil ro re. ¿Y por qué van los meses rápido? Porque las semanas también pasan muy rápido. Tundran yabushil ro de, nimun yabushil ro. ¿Y por qué pasan las semanas rápido? Porque los días también pasan muy rápido. Nimun yabushil de, choze de jon da. ¿Y por qué pasan los días rápido? Porque las horas pasan muy rápido. Gaja re tone chak sa na, mesu ton ton do yo re. Y a medida que van pasando los segundos, chac, 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 se va acabando la vida. O de re, da ganje xiel ta ni bu cha re. Por lo tanto, todo esto significa que estamos más cerca de la muerte. ngara zu chama da, senje ganje ni kibi ta de la chi ye de res. Cualquier ser, sea como sea, una vez que nace, tiene que morir. Dunye xia yi de zo ma, kibi dunye dang, chi dunye se ta ni xi do. Siempre hablamos del sufrimiento, el sufrimiento del nacimiento y el sufrimiento de la muerte. Je da kibi ne go su dunye yo re, chi ne su dunye yo res. Por eso hay sufrimiento al nacer y hay sufrimiento al morir. O de xi do wa, o da ti sun da ngara zu, da tin rue di chi wo me da wa sang da. Tenemos que usar esta transitoriedad para pensar en la impermanencia y en la muerte. Kate ne de gi re sang le ma go chi chi. No pensad que vamos a permanecer aquí para siempre. Kate ne nga de ba ni sang ho wa na, mi da ba ting ma re. Si estás pensando que vas a permanecer para siempre, quiere decir que no estás pensando en la impermanencia. Ko mi da ba si de to yo de yo wa. La impermanencia significa que estamos cambiando, que todo está en constante cambio. Je da ngara zu chi wo me da wa sang ta ko re. Por eso tenemos que pensar sobre la impermanencia y la muerte. Mi da ba de sang da ya de chi ji, mi da ba ga sang ma do da na, chi ji de xie de jing yo re. Cuando pensamos en la impermanencia, cuando pensamos en la impermanencia nos acordamos de la muerte. Xiu de zhen se no chi ji ye chi jing yo re. Y es cuando nos acordamos de que nos vamos a morir, que nos acordamos de que tenemos que practicar el Dharma. Cuando nos olvidamos de que nos vamos a morir, nos olvidamos de practicar el Dharma. Dentro de nosotros hay un fuerte aferramiento a la permanencia. El único pensamiento en nuestra mente es que voy a permanecer. El pensamiento voy a morir nunca surge. Eso se llama la mente que se aferra a la permanencia. La mente que comprende la impermanencia. Por eso pensamos, yo, este yo tan fuerte que yo tengo, va a permanecer, va a durar para siempre. Puesto que pienso que yo voy a durar para siempre, no me acuerdo de que me voy a morir. Por eso Buda Shakyamuni dijo que de todos los tipos de percepciones que debemos de cultivar, una de las más importantes es la percepción de la impermanencia. Y todos aquí somos principiantes. Y puesto que somos principiantes, una de las percepciones a practicar más, a cultivar más, debe de ser la impermanencia. Hay varios niveles de sutileza de la impermanencia. Puede haber una impermanencia más burda y una impermanencia más sutil, pero lo que hay que evitar sobre todo es pensar constantemente que voy a permanecer. Eso es un aferramiento muy fuerte a la permanencia. Lo más importante que tenemos en nuestra vida es tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que el tiempo pasa, no
podemos volver atrás. 어디 저는 되지스다 말아도 니도 니시 차라 되지 배다 잡으시지래. Y eso ahora es demostrado con el hecho de que ya estamos en el 2020, que el Sí. tiempo pasa muy muy rápido. 저게 매 매세스 투두 실지래스. La vida humana es algo que dura muy poco. 춘주 연유지야 말했어. 그러가 La vida humana es algo que dura muy poquito. 매 매스 투두 디날에 아니 말아도 기간 나지 돈이 쉬어지기 녀대야지래. Y en esta vida tan corta tenemos que sufrir tanto, sufrir al nacimiento, al envejecer, al enfermarnos y al morir. 라 아니 돈이게 아니 디날라 아니 뭐지바 쉬어지 생제 마음 쉬어지지. 매 춘주쯤에 마음 쉬어 녀대 거라. En una vida tan corta sufrimos tanto por tristeza, por apego. 다디 녀야디 쪼디다 아니 녀몽타네 녀거데 녀몽타네 녀거다 쪼 녀사디 교디 녀모래. Y la causa principal de todo este sufrimiento son las aflicciones. 저다 다 녀모세디 뭐라도 참나 뭐지 투치 고가래. Y es importante que todas y todos sepamos identificar bien lo que son esas aflicciones. 녀모세디 먹이버 소냥센디 녀몽차래. Aquello que nos hace infelices son las aflicciones. 돈이 녀야되게 녀몽서버래. Lo que nos causa tristeza son las aflicciones. 저다 세단에 말아도 참나 댄주고 물려르면 탑다야. Pero en esta vida hemos alcanzado una vida dotada de oportunidades y de libertades, un precioso renacimiento humano. 다 밀린 뒤 타올라 말아서가 지금 신뱅이 상로 가르치다에도 뭐 Y al haber tomado este precioso renacimiento humano, podemos usarlo realmente para beneficiar a los demás. 밀리 토거던 게 리그요 말에 신뱅 상로 심하지 바니나 No es suficiente, no debemos de sentirnos satisfechas solamente con haber obtenido un renacimiento humano. Tenemos que realmente usarlo para beneficiar a las demás personas. 제다다 녀몽세디게 쇠버리 녀몽세디 왠지미 토네 아니 신뱅 로제고 Por eso tenemos que saber primero identificar cuáles son las aflicciones para poder eliminarlas y a su vez beneficiar a los demás. 조세디 신뱅 로세디 장바다 세워 시셔리 토네 잠지 시셔리 Es muy importante cultivar la mente altruista y la mente altruista se cultiva en base al amor y a la compasión. 장바다 세워세디 이니 출로는 녀야요 말에 El amor y la compasión son cosas que no se pueden comprar ahí fuera. 산제게 쇠라나예요 말에 Ni siquiera Buda puede entregarnos amor y compasión. 라마 지식에 마 쇠라나예요 말에 Ni siquiera un lama ni un geshe puede daros amor y compasión. 랑기 센 슈다단제 잠지지고 La única forma de conseguir amor y compasión es que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, cultivemos ese amor y esa compasión dentro de nosotros. 제가 랑기 센 뭔데바디 되어지지 랑기 제고 Cada una tiene que subyugar su propia mente. 산제 존대되게 네 키랑솔로 터베 람마 땡유스 Buda Shakyamuni nos dijo, yo ya os he mostrado el camino hacia la liberación. 타버랑라 라레 실레소스 타버 토마도스 소슬라고레스 Pero el que alcances la liberación o no está en tus manos, depende de ti. 키랑게 지그레마도 나라 네마 땡샤이 나라 지에케마 소수 제고로 다스노요 Tú eres la que tienes que trabajar ahora para alcanzar la liberación. Yo ya te he mostrado el camino. 라 산제 존대데 가서 너무 세도가 산제 존대데 사 게마타도 가서 참아 너무 세그레 산제 존대데 말아도 너무데 바세토 유거니나 No. 근데 산제 존대데 사 게바 네고네 말아도 산제 탄제기 너무 매우 차사래 Si fuese el caso que Buda Shakyamuni tuviera el poder, si él tuviera el poder de eliminar nuestras aflicciones y hacernos llegar a la liberación, ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. 산제 탄제기 돈이 산제 존대데 세그레 Buda Shakyamuni ya hubiera eliminado el sufrimiento de todos los seres, 세토에면도가 소수 제고도가 pero no lo ha hecho, lo cual quiere decir que cada una tenemos que eliminarlo por nosotras mismas. 어다 돈년여에디 녀말레 좀 말레스 녀몬 되세디 셈삼부께네 녀몬 되고 그래스 Entonces, el sufrimiento de dónde viene? Viene de las aflicciones. ¿Y las aflicciones cómo se eliminan? Cultivando un buen corazón.
semba sambo se de shil shone ane jamji ke kores. En base a este buen corazón tenemos que cultivar amor y compasión. Oda jamji la tene ane chobju sen loya jongo kores. Y es en base a ese amor y a esa compasión que tenemos que desarrollar la bodhicitta, la mente del despertar. Oda tindreji ke bayina ane andara zo to nyeki kyu nyamala ane nyamati panto kores. Si realmente desarrollamos esos estados mentales, seremos capaces de eliminar las causas de nuestro sufrimiento, que son las aflicciones. De todos los tipos de mentes, de todos los tipos de conciencias que existen, la más excelente, la mejor, es la bodhicitta. Hay miles de formas de adiestrar nuestra mente. Pero ¿cuál es el objetivo de todos esos adiestramientos mentales? Desarrollar bodhicitta. Adiestramos nuestra mente ¿para qué? Para desarrollar bodhicitta. Adiestramos nuestra mente a través del método de las 6 causas y un efecto, comenzando con reconocer a todos los seres como mis madres. Es el método de las 6 causas y un efecto. Y tenemos el método de igualarnos e intercambiarnos con los demás para desarrollar bodhicitta. Y no hay un mejor texto que nos permita, que nos enseñe a adiestrar nuestra mente que el camino del Bodhisattva. Y el camino del Bodhisattva es un texto que nos enseña a desarrollar bodhicitta a través del método de igualarnos e intercambiarnos por los demás. Mientras que el Lama Tsongkhapa, en sus textos del Lamrim, el camino gradual hacia la iluminación, basándose en la lámpara, en el camino hacia la iluminación de Atisha, muestra el método para desarrollar bodhicitta de las 6 causas y un efecto. Entonces nuestra práctica principal debe de ser desarrollar bodhicitta. No hay una meditación mejor que la meditación en bodhicitta. ¿Por qué? Porque elimina el sufrimiento, cultiva felicidad, elimina las aflicciones, nos permite alcanzar la omnisciencia, la budeidad. Entonces, ¿qué puede haber mejor que eso? No hay otro método mejor que la bodhicitta para subyugar nuestras mentes. Y Shantideva en el camino del Bodhisattva lo demuestra a través de lógica, a través de citas. No hay un texto mejor para desarrollar la bodhicitta que este. Y nos dice que la bodhicitta es capaz de eliminar todo el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento de la muerte. En el camino del Bodhisattva, Shantideva nos dice que la bodhicitta es capaz de destruir al Señor de la muerte. Por lo tanto, la bodhicitta es la mejor de las medicinas.
신주군은 리우주 전주 리우주여와 어디는 리우 담보 가정도 차요 말해. Y puesto que no hay un mejor texto del cual estudiar la bodhicitta, vamos a continuar con el estudio del camino del Bodhisattva. El camino del Bodhisattva tiene 10 capítulos y estábamos en el primer capítulo, el cual no hemos terminado todavía. 다 진주로 리우주 다니 텐주. 그러와? 주이비. 그러와? El camino del Bodhisattva es un texto compuesto de 10 capítulos. 리우 담보텔라 아니 전주신 평양의 리우샤바. El primer capítulo habla sobre los beneficios de la bodhicitta. 당고 뒤져는 쪼지에 치고 근데 평양샤고요. Primero, a las discípulas y discípulos hay que hablarles de los beneficios de la bodhicitta para que les entren ganas de desarrollarla. Sin hablarle de los beneficios, sin conocer los beneficios de algo, no nos entran ganas de realizarlo. Por ejemplo, los farmacéuticos, las farmacéuticas, cuando venden una medicina, te cuentan todos los beneficios de esa medicina para que se la compres. O por ejemplo, cuando vamos a comprar unos zapatos, el vendedor, la vendedora de la tienda de zapatos nos va a contar todo lo más bonito de esos zapatos para que vayamos a comprarlos. Por eso, si no hablamos primero de los beneficios, las discípulas y los discípulos no se adentran en el camino, no comienzan la práctica con ganas. Y ahí vemos lo sabio que era Shantideva, lo inteligente y sabio que era Shantideva. Shantideva era uno de los panditas de la Universidad Monástica de Nalanda más increíbles. Por eso primero habla sobre los beneficios. Por eso el primer capítulo lo dedica a explicar en detalle los beneficios de la bodhicitta. Cuando nosotros vamos leyendo y conociendo esos beneficios, decimos, wow, si la bodhicitta tiene estos beneficios, yo la tengo que practicar, yo tengo que desarrollarla. Por eso se llama el capítulo que habla, que explica los beneficios. Una vez que conocemos los beneficios de la bodhicitta, viene el segundo capítulo, que es desarrollar la bodhicitta, tomar la bodhicitta. El tercer capítulo, perdón, es el capítulo de desarrollar la bodhicitta. Antes de desarrollar la bodhicitta, tenemos que acumular méritos. ¿Por qué? Porque si no acumulamos méritos de antemano, la bodhicitta no va a surgir, no se va a desarrollar tan fácilmente. Y para acumular ese mérito que nos va a permitir desarrollar la bodhicitta, primero tenemos que hacer ofrecimientos, postraciones, en otras palabras, tenemos que hacer las 7 ramas.
아니 다 샤바디 맞아 숨바 사바인 말이야 샤발리 샤벨레오. 샤 숨바 알레. 되어라 근데 잔다 찬주기세 봐. 숨한테 레오 니바레. 어디 말을 쓰네 내디 제일 싫어 다 알레. 그림지 셔 레스. 내가 트레치 시고 레스. 레스. Tene tipo Shabbat y Zumbare. 숨바야 Dentro de las 7 ramas, la tercera rama, y corregirme si me equivoco, es la de purificar las negatividades. 소사고레스 전주 신 끼와라 소사고레스 Para poder desarrollar bodhicitta, tenemos que realizar las acumulaciones, completar las acumulaciones. 소 컨데서 그스나 류게 차체다 쳬버피에다 디과 샤와다 쳬골 고와다 명알민데 송와지에다 아니 냐라 듬부 냐라 듬베토네 아니 소남 소사레스 Y la forma de acumular ese mérito es a través de las postraciones físicas, de realizar ofrecimientos, de confesar todas las negatividades, las acciones dañinas y negativas, y hacer súplicas para que se gire la rueda del Dharma y para que el maestro y la maestra no pase al paranirvana, del regocijo y de realizar la dedicación. 제가 전주 신 끼와라 디과 샤고레스 Por eso es importante, para desarrollar bodhicitta, confesar todas las acciones dañinas que hemos cometido. 냐라 듬베네 샤벨리우 지어라 어떤 리우 샤벨리우스네 로스트 템바레 수 샤벨리우 Y Shantideva coge una de las prácticas de las 7 ramas, que es esa confesión de negatividades, y crea un capítulo de ella. 디과 마샤나 전주 신 레라바 끼라치 Porque si no purificamos nuestras negatividades, será muy difícil desarrollar bodhicitta. 제가 전주 신 마게 보라 아니 디과 샤벨리우스네 리우니벌 디과 샤발라 Y por eso, antes de desarrollar la bodhicitta, Shantideva dedica el segundo capítulo a la confesión de las negatividades, a la purificación de las negatividades. 디과 샤벨 제라 아니 전주 신 끼그레스 Después de haber purificado nuestras negatividades, la bodhicitta surgirá. 다 냐라 딩긴나네 냐라 둘하소 하마디 아니 리우스베네 고소 어다 전주 신 소네 고소 따로 시그라 Y es en el tercer y los siguientes capítulos cuando Shantideva continúa hablando de las otras 6 ramas que se ha dejado. 제가 전주 신이 편인시를 리우 담보시에서 Entonces, primero tenemos el capítulo primero que habla sobre los beneficios de la bodhicitta. 편인 된대지는 아니 전주 신 아니 송부 부레스 깨와랑을 디버샤고 부레스 제가 리우체 Y puesto que queremos desarrollar la bodhicitta, para desarrollarla tenemos que purificar las negatividades, y ese es el segundo capítulo. 제가 랑이 지기 지바 다서는 아니 전주 신 깨라 시부치 차리스 Si eliminamos los oscurecimientos de nuestro continuo mental, desarrollar bodhicitta será mucho más fácil. 제가 숨바데 전주 신 송을 Por eso tenemos, después de la purificación de negatividades, el tercer capítulo, que es el desarrollo de la bodhicitta. 다 되게 되네 내려와 되네 대셔네 아니 다 대제라 퍼진 두셔라 Después de estos 3 capítulos, continuamos con cada una de las 6 perfecciones. 전주 신 손에 아니 계속 주발로 로고 니스 전주 신 깨네 다 계속 주발로 해 Porque una vez que ya he desarrollado la bodhicitta, tengo que adiestrarme en la conducta de las bodhisattvas y los bodhisattvas. 계속 주발로 있는 전주 신 깨네 계속 주발로 있는 퍼진 두 되모고 실로 그랬어 Después de haber cultivado la bodhicitta en mí, tengo que entrenarme para practicar las 6 perfecciones trascendentales y las 4 formas de atraer a discípulos y discípulas. 아니 전주 신 손에 계속 주발로도 아니 저기 진바다면 아니 출인도도 리우 로스면 두고 가르쳐 버렸어 Pero entonces, si está hablando de las perfecciones, porque por ejemplo Shantideva no escribe un capítulo sobre la generosidad. 진바 퍼질 죽은 진배 파르도 침바세데 리우 죽어나라 리우 죽어나 시기어스 진바 땅에 고 소디 리우 죽어나 시아스 뭐를 Y es porque Shantideva, durante esos 10 capítulos, habla sobre la práctica de la generosidad, sobre todo en el capítulo 10.
jimba tanya di liu chuwe yonza na jimba tangwa di shevre, so di liu chuwe na sheres. Durante todo el libro, durante los 10 capítulos, Shantideva va hablando poco a poco sobre la razón por la cual debemos de practicar la generosidad, pero dedica sobre todo el 10º capítulo a hablar sobre la generosidad. Jena jimbe liu se ne liu los sheyo mares. Y por eso no hay un capítulo específico de la práctica de la generosidad. 하고 서 땅이 뭐 추림 퍼지 죽는 추림 퍼지로 추림 퍼지 퍼도 침보들이 리우 로시엠도 가레스. Otra pregunta sería, ¿por qué dentro del camino del Bodhisattva no hay un capítulo específico para la segunda paramita, la segunda perfección, que es la ética? 추림 퍼도 퍼지 죽는 추림 퍼지 추림 퍼도 침보디 조조 소데 매게 죽음 추림 시고 그랬어. Cuando hablamos de la perfección de la ética, la paramita de la ética, nos referimos principalmente a abandonar las 10 acciones negativas. 매게 죽음이 시야인데 매게 죽음이 시야인데 매게 죽음 추림 다야게 체도라 디 매게 죽음 추림이 야부 중요해 체도라 아니 바유 땡고스 라브레스 바유류. Pero es precisamente para poder ser personas éticas, para que podamos realmente mantener una buena ética, que Shantideva dedica todo un capítulo a la cautela. 진짜 리우쇼 바유 리우스거래. Ese es el 4º capítulo, el capítulo sobre la cautela. 바유 땡고 그래. 소 가리 바유는 전주부 신 깨베 제라 추린 송들이 추린 송선라 아니 바유 땡고 그래. 라인자 아니 추린 리우 러시아요 말했어. ¿Y por qué dedica todo un capítulo a la cautela? Porque es muy importante que seamos cautelosas y cautelosos una vez que hemos desarrollado la bodhicitta. Y por eso dedica todo un capítulo a la cautela. Y es la cautela, precisamente, la que nos ayuda a mantener la ética. Y por eso no hay un capítulo exclusivamente dedicado a la ética. 리우쇼 바유 땡베 리우스. Ese es el 4º capítulo, el capítulo de la cautela. 다 바유 땡게 리고 전바데 시신고 그랬어. Pero no es suficiente con cultivar cautela. Tenemos además que cultivar la memoria y la introspección o la atención plena. Yo uso memoria en vez de atención plena. Memoria e introspección. 리우가와 바유다 바유 땡베 리우 시바지 리우가와디 아니 텐시시 리우스. 전바데 신신. Por eso el 5º capítulo es el capítulo de la memoria, la atención plena y la introspección. Y después ya tenemos, como sabemos, el 6º capítulo, que es el de la paciencia. El 7º capítulo, que es el del entusiasmo. El 8º capítulo, el de la concentración. El 9º capítulo, que es el de la sabiduría. Y el 10º capítulo, que es el de la dedicación. Y de estos 10 capítulos, los más importantes es el primer capítulo, el de los beneficios de la bodhicitta, el tercer capítulo, el desarrollo de la bodhicitta, el 6º capítulo, la paciencia, y el 8º capítulo, la concentración. Estos son los capítulos esenciales. ¿Dónde nos quedamos la última clase? Hablando sobre esa cita de Maitreya donde dice que la mente del despertar, la bodhicitta, es el deseo de alcanzar la perfecta y completa iluminación por los demás. El protector Maitreya es un Buda. Maitreya dice, la mente del despertar, la bodhicitta, ¿para quién es? ¿Con qué propósito desarrollo la mente del despertar, la bodhicitta?
다 셴게 돈도레스 셴데 치르스 Es por los demás, es para beneficiar a los demás. 셴데 치르 다 데라 야다 생기바 셴데 치르 데라 안에 다 전데라 로베싱 삼베로 로베싱이 삼베게 안에 데바고제 안에 생기 데 세데케는 데바데라 안에 신주레스. Pero entonces el maestro Senge Sambo dice el deseo, porque la cita dice, la cita de Maitreya dice, la mente del despertar es el deseo de alcanzar la iluminación por el beneficio de los demás. Y Senge Sambo dice, el deseo es un factor mental. 제가 생계에서 조선에서 대스 디바레 제가 신선다 생계에 아니 신주 미다샤스. Sin embargo, la bodhicitta no es un factor mental, la bodhicitta es una mente principal. Entonces aquí Maitreya ha llamado a la bodhicitta un factor mental, porque es un deseo, que es la aspiración, ¿no?, de alcanzar la iluminación. Pero se nos explica que aquí no hay ningún error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber un cachorro que se parezca a un león y entonces le ponemos el nombre Leoncito. Porque se llama león, porque se parece a un león, le ponemos el nombre Leoncito. O igual que a una persona tibetana se le puede llamar Sangye. Sangye quiere decir Buda, a pesar de no ser un Buda. O Pema, que quiere decir loto, a pesar de no ser una flor de loto. Para llamar a algo Pema, para llamar a algo loto, no necesariamente tiene por qué ser un loto. Entonces, aunque dentro de la definición de bodhicitta esté la palabra el deseo de, no quiere decir que la bodhicitta sea un factor mental, porque es una mente principal. La bodhicitta la podemos dividir en dos si tomamos en cuenta su esencia. Podemos decir que hay dos tipos de bodhicitta. La bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. También podemos dividir la bodhicitta en la bodhicitta convencional y la bodhicitta última. Es ahí donde nos quedamos en la última clase. Nos quedamos hablando sobre las divisiones de la bodhicitta. Es esta, el 16. ¿Nos quedamos en el 16 o empezamos el 17? 17. Mensem gi penyere, mensem gi pe. Chanju menbe semble ni kolse jebu chejunya. Jidar. Chanju men. Vale. Vamos a repetir el 16, Gisela repetirá el 16 y leemos el verso juntas si tenéis el texto, las que tengáis el texto. Igual que se entiende la diferencia entre el que quiere viajar y el viajero, también los sabios entienden la distinción entre estos dos. Entonces, esta es la explicación que acabo de dar, la explicación para este verso. Si dividimos la bodhicitta en su esencia, tiene dos: la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso.
¿Y cuál es la diferencia entre la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso? 어디래 제가 다 켜봐야래스 메시다 주베스 니라 켜봐야래스 다 니네 되게 세대 켜봐치기 그래 Y este verso, esta estrofa nos está explicando esa diferencia. 제가 로아 데단 로아 이스 베나 말아줘 지 말아갈 로가 삼바 삼을 때다 무슨 로인이 가가리도 왔어요 삼을 치고 그랬어 La diferencia está en qué? En desear ir y en ir. Por ejemplo, yo voy a ir a Málaga, tengo ese pensamiento. O cuando ya estás yendo a Málaga, esa es la diferencia. A pesar de que el pensamiento voy a Málaga es el mismo, la acción de ir o no ir es la diferencia. 제가 로가 삼베 삼을 치고 그랬대 지금 무슨 로대야 지금 단날 대대 로가 삼도 지 야마래 제가 로가 삼날 대대버디 메바스 치고 메시레스 Por lo tanto, tenemos aquí a dos personas, las dos piensan en voy a ir, las dos tienen el mismo pensamiento, pero una está en casa. Esa persona que está en casa pensando voy a ir es la bodhicitta de aspiración. 제가 메바스 있어야 시다 선제 터지기 때문에 선제 고마시 터가죠 삼거 La bodhicitta de aspiración, ¿qué es lo que piensa? Piensa, voy a alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. 선제 던지기 쳐도 선제 고마시 터고도 상 때마다 요 말에 Solamente, la bodhicitta de aspiración es solamente el pensamiento, voy a alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Es solo eso. 제가 데라 메신사 멤버 멤베신 제바스 Es una mente de aspiración, es una mente que aspira a alcanzar algo. 다 주바스에서 되게 책이야 막그 자오데 못 지기요 Pero la bodhicitta de compromiso no se queda solo en eso. La bodhicitta de compromiso actúa. 주바스 되게 깜바베 누가라와 좀 내조 깜바 내조 자오치바 되다 주바스에게 주바의 냐랭이 자오 못 지기요 La bodhicitta de compromiso está caminando hacia su destino. La bodhicitta de compromiso se practica activamente o se dedica a practicarlas o realizar las prácticas del bodhisattva. 무슨 선제 고마 토고 자모 상 마세 신제기 치도 지바땅와다 추륜송도 무슨 냐랭이 지기요다 무슨 란에 떠고 No solamente la bodhicitta de compromiso, no solamente desea alcanzar la iluminación, sino que se involucra activamente en la práctica de la generosidad, de la ética, de la paciencia, etc., para alcanzar ese objetivo. 베나 레고지 제고 상다 레고 진행이 가가려와 Por ejemplo, es distinto en pensar voy a trabajar que trabajar. 지 비게 레고 지기요 지 제고 전대로다 Una de esas personas está en casa tranquila pensando voy a trabajar. La otra persona está realmente trabajando. 지 비게 사가나를 베 털이 쥐 레고 칼라스 지고 레고 지고 무슨 Una persona está activamente lavando los platos en el restaurante, haciendo la comida. 어디 주바 생기 쳐들래 Esa persona es la bodhicitta de compromiso. 다 멤버 생데 거 레고 지고 뭐다 제 제고 전대로 Pero la bodhicitta de aspiración no le gusta trabajar. Está en casa simplemente pensando que va a trabajar. 난 칼라지 소가 전대로 Está pensando, uy, hoy voy a hacer una comida. 지 비게 칼라스 어디 캐봐도 어디 시거래 멤버 생이 되게 산제 토고 자오 상거래 주바 생게 산제 토고 마세 지바 땅와다 추준 수와다 스바고마 사만 냐니 차서 지기요 차선지데 주바 냐니 자와 뭐 신제 로망 자와도 지기요 Esa es la diferencia entre la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. La bodhicitta de aspiración, de nuevo, piensa, voy a alcanzar la iluminación, y se queda ahí. Mientras que la bodhicitta de compromiso no solo se queda ahí, no solo piensa, voy a alcanzar la iluminación por el beneficio de los demás, sino que además se compromete, se involucra activamente en la práctica de la generosidad, de la ética, de la paciencia, etc. 어다 지라 디니 부디시 지라 디라 아니 캬바소스 예와 쳇고 그래 셰바 쳇고 그래서 Entonces tenemos que ser capaces de diferenciar entre estas dos mentes. 어디서 그래 지라는 셰바 차스 아다 무슨 주바 냐네기 기반한 주바 생디서 그래 담보 주동 주베 동발랑 그래
Y para poder realizar la bodhicitta de aspiración, primero que tenemos que tomar los votos del bodhisattva, que son los votos de compromiso. Los votos de compromiso se refieren aquí a los votos del bodhisattva. Ya sabéis que hay varios tipos de votos, los votos de persona laica, los votos del bodhisattva, los votos tántricos. Y una vez que yo he tomado los votos del bodhisattva, lo que quiere decir eso es que me estoy comprometiendo, desde ese momento me he comprometido a adiestrarme en la conducta de las bodhisattvas y los bodhisattvas para realizar mi objetivo. Ya me he comprometido, y si me he comprometido a algo, ahora tengo que hacerlo. Una vez que he tomado los votos del bodhisattva, me he comprometido y por lo tanto tengo que adiestrarme en la conducta del bodhisattva. Para desarrollar la bodhicitta de aspiración no hace falta tomar los votos del bodhisattva. Por ejemplo, cuando hacemos la oración de refugio y decimos, busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llega a ser un Buda, una Buda, para beneficiar a todos los seres. Cuando recitamos esas dos últimas líneas, eso es bodhicitta de aspiración. Y para recitar eso, ¿a qué no hay que tomar los votos del bodhisattva? Porque ya hemos dicho que por el beneficio de todos los seres que yo me convierta en una Buda. Pero eso no es el caso para la mente, para la bodhicitta de compromiso. No es suficiente con solamente decir que voy a hacerlo, sino que tengo que tomar los votos del bodhisattva, tengo que adiestrarme en las prácticas del bodhisattva. Hay una gran diferencia y también hay una gran diferencia en los beneficios que se reciben de cada una de esas dos bodhicittas. Y es algo que se explicará en las siguientes estrofas. ¿Cuáles son los beneficios de la bodhicitta de aspiración? ¿Y cuáles son los beneficios de la bodhicitta de compromiso? En un sutra, Buda Shakyamuni equipara la bodhicitta con un diamante precioso. Un diamante, aunque se rompa, se le sigue llamando diamante, no pierde su valor aunque se rompa. De los mismos pedazos de ese diamante que se ha roto, podemos hacer otra pieza y sigue siendo igual de valiosa. No pierde, aunque se rompa, no pierde el nombre de diamante. Es un ejemplo. Porque aunque no desarrollemos la bodhicitta de compromiso, solamente con desarrollar la bodhicitta de aspiración, en comparación a las practicantes Hinayana, lo reordeno la frase. Las personas que desarrollan la bodhicitta sobresalen por encima de cualquier practicante hinayana por muy avanzado que sea.
안저기 년도에 태명이 가서도 전주 생 깨요 말을 봤어. Porque los practicantes Hinayana no llegan a desarrollar nunca la bodhicitta. 전주 생 끼에 가서 참았다니 주바생이 마지 바니네리. 안 태명 가서디 고 전주 생 떡기 고 시그네요레스. Pero los practicantes Mahayana, incluso si no llegan a desarrollar la bodhicitta de compromiso, si solo desarrollan la bodhicitta de aspiración, sobresalen por mucho por encima de las practicantes y los practicantes Hinayana. 저는 전주 생디 딘데 멤버 생보디 딘데 또 침부지레스. Así de poderosa es la bodhicitta. 딘데 끼와 있네서 딘데를 장들 끼와 있는데 빼고 빼 전주 생 태명 가서도 참아 시그네도 그랬어. Si somos capaces de desarrollar esa bodhicitta, sobresaldremos por encima de las practicantes y los practicantes Hinayana. cada 년대 강사다 년대다 란제 강사도 봐 지기 ninjugul로다 동반이도 로토서 전주 생게 시그네요. Porque a pesar de que los practicantes Hinayana desarrollan la renuncia, desarrollan la sabiduría que comprende la vacuidad, solamente con que otra persona desarrolle la bodhicitta, sobresale por encima de esas otras cualidades. 어딘데 또 좀요. 그 멤버 생게 지켜봐 있네. 메신다. 죽었으니 뭔지 딘데 지켜봐 내서 그래. Aunque solamente sea la bodhicitta de aspiración y no sea la bodhicitta de compromiso. 제가 멤버 생게 세드베 딘데 지면 도저히 못 친다. 못 친다 좀 되다 지버렸어. Por eso se equipara la bodhicitta, incluso la bodhicitta de aspiración, con ese diamante que nunca pierde su valor. 야, 죽었으니까 거기 도야냐 말. 죽었으니 팬치 그랬어. Pero claro que la bodhicitta de compromiso, si la bodhicitta de aspiración tiene esos beneficios, ya la bodhicitta de compromiso. Pasamos a la siguiente estrofa que habla sobre aquello, la estrofa 17, que dice: aunque la mente que aspira al despertar produce grandes frutos en la existencia cíclica, no produce un flujo ininterrumpido de méritos como lo hace la mente que la pone en práctica. Y aquí nos dice, si la bodhicitta de aspiración tiene esos beneficios, si puedes liberarte, si te puedes liberar de la existencia cíclica, si con la bodhicitta de aspiración puedes alcanzar un resultado de esa magnitud, ¿cómo será entonces el resultado, lo que obtendré de la bodhicitta de compromiso? Si el resultado, si lo que consigo de la bodhicitta de aspiración es tan grande, ¿cómo serán entonces los beneficios de la bodhicitta de compromiso? Los beneficios que recibimos de la bodhicitta de compromiso llegan de forma ininterrumpida. Mientras que no es el caso con la bodhicitta de aspiración. Desarrollando la bodhicitta de compromiso, acumulamos un mérito de forma ininterrumpida. Estamos recibiendo un flujo de mérito constantemente, de forma ininterrumpida. Mientras que con la bodhicitta de aspiración no recibimos ese flujo ininterrumpido de mérito. ¿Y cuál es la razón de que esto sea así?
es porque cuando desarrollamos la bodhicitta de compromiso, tomamos los votos del bodhisattva. No solamente tomamos los votos del bodhisattva, sino que nos hemos comprometido a practicar las 6 perfecciones, las 6 paramitas y las 4 formas de reunir discípulos. Es por esa razón. 제가 전주구 동부 전주구 센지 전주구 센지에 제일다 하는 주신 계고 거랬다. Por eso primero es importante, sí, desarrollar la bodhicitta de aspiración, pero luego comprometernos con esa bodhicitta. 주신 깨네 안에 파르치신 걸 둘러로 로고 거래. 파르치신 거를 딱 개색 전주신 쥐바 시도고 쥐바 되래. Tenemos que desarrollar la bodhicitta de compromiso y comprometernos a realizar las prácticas de los hijos y las hijas del conquistador. Eso es lo que quiere decir las prácticas de las hijas y los hijos del conquistador. Realizar las 6 paramitas, practicar las 6 paramitas. El texto, el nombre de este texto en tibetano está formado por 2 sílabas. Che quiere decir conducta, práctica, y yuk quiere decir adentrarse o realizarla. La primera sílaba, che, se refiere a la conducta de las hijas y los hijos del conquistador. Y la segunda sílaba, yuk, quiere decir adentrarse, iniciarse, realizarlas. Entonces, a pesar de que la bodhicitta de aspiración no trae los beneficios que trae la bodhicitta de compromiso, siguen siendo enormes. Entonces, ya sabemos cuál es la diferencia entre bodhicitta de aspiración y bodhicitta de compromiso. Entonces ya hemos visto los beneficios de la bodhicitta de aspiración y ahora nos vamos a las siguientes estrofas, que son la 18 y la 19, que hablan sobre los beneficios de la bodhicitta de compromiso. La bodhicitta se puede dividir de varias formas. Podemos dividirla en base a su esencia. Si la dividimos en base a su esencia, tenemos la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. Sí, es que no sé cómo se traduce. Si la dividimos en base a su... literalmente quiere decir frontera. Ahora mismo no... ¿Ves? A su límite, vamos a decir, en base a su límite, quizás a su definición, en base a su definición, tiene otra división. Ya iré pensando en otro término. La bodhicitta, primero tenemos que saber que el camino Mahayana tiene que hay 5 caminos en el vehículo Mahayana. El camino de acumulación Mahayana, el camino de preparación Mahayana, el camino de la visión Mahayana, el camino de la meditación Mahayana y el camino de no más aprendizaje. El camino de no más aprendizaje se refiere ya a la budeidad, a la omnisciencia. Tenemos estos 5 caminos. Luego están los 10 bhumis. Estos 10 bhumis comienzan a partir del camino de la visión, que es cuando los seres ordinarios se convierten en seres nobles, en seres arias. Solamente comenzamos a utilizar el término de bhumi o de estadio, de bhumi es en sánscrito, una vez que la persona se ha convertido en un ser noble, en un ser arya.
Podríamos decir que un ser Arya se refiere a la joya de la Sangha. 군주 송나네 긴디 군주 세데 파바 연절 긴디 군주 쓰여. La cuando hablamos de la joya de la Sangha, nos estamos refiriendo a las personas que ya están en un estado de Arya o mayor. 다 파바 인게디 람가 두고. Entonces tenemos, ¿no tenéis una pizarra? Si no, les haría un dibujito. Bueno, para la próxima. Sí. Tenemos estos 5 caminos entonces. 람 소남 태징이 소남 El camino de la acumulación mahayana. 태징이 조남 El camino de la preparación mahayana. 더니게 돈이 무슨 또야 말에. Las personas que están en estos 2 primeros caminos todavía no han realizado directamente la vacuidad. 또마이 무슨 또야 말에. No han realizado directamente la vacuidad. 전혀 군주 전주 선발에 파바 말에. Son bodhisattvas, pero no son arias. 다 맞을래 저그리 다 맞을래 저그리 군주. Son mucho mejores que nosotras. 건돌래 전주 선계에 대해 맞을 전주 선매로와. ¿Por qué? Porque todavía no hemos desarrollado bodhicitta. Ellos y ellas sí la han desarrollado. 제가 군주 돈이 무슨 또야 말이다. Pero a pesar de haber desarrollado bodhicitta, todavía no han realizado la vacuidad directamente. 다 군주 파샤 다 숨라서. Entonces dejamos a un lado los 2 caminos de los seres ordinarios, nos quedan 3. 다 지니 숨을 삼아 파바래. Las personas que transitan estos 3 caminos son seres arias. 네 상계 파바지. Este último de aquí, mira, ya que está para arriba, son los budas. 네 부다래. 네 고남사. Este de aquí es el camino de la meditación 시바디 고남 네 토남. y este es el camino de la visión. Va en este orden, va de abajo para arriba. 다 토남 고남 멜로람 쓰지. Entonces tenemos camino de la visión, camino de la meditación, camino de no más aprendizaje. Las budas y los budas. 사주디 파바 멜로람라 제야 말에 군주 쓰기래. 고남다 토남니. 다 bezozo 고남래. Tauba. 사주요. Entonces, estamos hablando de los bumis. Los bumis suceden principalmente en estos 2 caminos, camino de la visión y camino de la meditación, pero principalmente están en el camino de la meditación. 안사드네 주트네 최고야 요 말을 가르쳐서는 뇨모 차라셔로 되지. Y la razón por la cual hay, o la razón por la cual están estos distintos bumis es por los distintos niveles de aflicciones que vamos abandonando, corresponden a las aflicciones que vamos abandonando. 어디 뇨모 차라서 사주. 다 생기대로 다 처럼 수수지원인데. 로? Entonces, perdón, ¿Caresa? 아, ¿Caresa? ¿Caresa Mayo? 생기 나냐 생기 쉐로. 이거라는데 전juk 생라 상자권의 체거로. 어디 치거로. Entonces estamos hablando de esa bodhicitta dividida en base a su límite o a su frontera, que todavía 어디 no 다 sabemos. 상자권의 치 다녀를 잡으셔. 저는 좀 대녀도. Es un poco complicado, ¿eh? 다녀도 라 세상을. 어디 도체 나 생기라냐 참 수수지원다 파바다 개바체 상계 사치. 로? Vale, ya lo he entendido. Se dice la bodhicitta que se divide en base a su frontera o a su límite, porque es la bodhicitta que dividida en base si la persona está en el camino de la acumulación, o en el camino de la preparación, o en el camino de la visión. Por eso es la frontera, por la frontera entre esos caminos, entre esos niveles. 제가 상계기 생기죠. 전juk 생기. 때라 집법은 비생기. ¿Kagi? ¿Su? 상계 법의 생기죠로. 전juk 생기죠로. Sanje, no. 상계기 전juk 생기라 집법은 비생기에서. Chipa, ¿verdad? 집법. Por ejemplo, la bodhicitta presente en la mente de una Buda o de un Buda sería la bodhicitta que ha abandonado los oscurecimientos, se llama así. 집법은 상계기 집어야 말아. Porque los Budas no tienen oscurecimientos. 다 파바기 세계나 남바 데로와 하산도 비생기. Sí. 파바도 생기 하산도 비생기. Mientras que los seres arias tienen una bodhicitta de intención especial. 다 수수지원이 여봐. 처럼 전에 멤버도 비생기. Membara. 넘버 미비 다 멤버도 비생기. Mientras que las personas que son seres ordinarios, que están en el camino de la acumulación y en el camino de la preparación, tienen una bodhicitta parecida a la de aspiración.
어디 다 메시지 어디래? 다 수수기억을 메시지 도와. 메시지. Porque es parecida a esa bodichita de aspiración que desarrollamos antes. 저게다 딘데기 콘도결랑 문에 전주생 깨요. 수수기억이라. 그러? Pero eso no quiere decir que la bodichita de esas practicantes en el camino de la acumulación y la preparación sea bodichita de aspiración, porque ya han desarrollado bodichita de compromiso. 어디 다 알아주길래 메시지 끼고래. 그러? En nuestras mentes hemos desarrollado bodichita de aspiración. 딘데 기반에 아니 소나심 가지면 되겠다. ¿Y cuánto mérito se acumula en base a esa aspiración? 시버지 소나레스 데 주신 논다지기 요 말데 되게 시버지겠다. 소나심 레로도 와데. Aquí se explican, ¿veis los beneficios que se explican en este texto? Es cierto que no recibimos los beneficios equivalentes a la bodichita de compromiso, pero los beneficios de la bodichita de aspiración por sí misma son increíbles. 다 단단한 알아주길 메시지 아니 마오바나 주신 기에 메시지 그랬어. Y ahora en base a esa bodichita de aspiración, además del esfuerzo que vamos a realizar, con ese esfuerzo que vamos a realizar, desarrollaremos la bodichita de compromiso. 다 주신 기에라 가르쳐서 알레 전주선배 도마시. Y para desarrollar esa bodichita de compromiso tenemos que tomar los votos del bodhisattva. 도마스네 아니 캐네지 거래. 전주선배 다르네 아니 지금 있어 캐네지. Tomar los votos del bodhisattva implica comprometerse. A partir de hoy me comprometo con estas prácticas. 아니 계세기 주발로 로인도 좀 안 주신 건 교차래. 샘팅 건 교거래. 이디나 주세리. Y al tomar los votos nos involucramos activamente en las prácticas de los bodhisattvas, de las bodhisattvas. Y eso es el compromiso, esa es la bodichita de compromiso. 어다 대신에 대be 뭐라 메시지 다 주신 시어. 다 주신데 다 주신이 팬이네스. 데도가 주베싱이 팬이네스. 간제 열었어. 다 내마시에. Entonces ahora continuamos con la bodichita de compromiso, que se describe los beneficios de la bodichita de compromiso, que están en las estrofas 18 y 19. No sé si los versos que tenéis vosotras me parece que es diferente, ¿no? Esto de aquí puedo leer eso porque tengo ese texto también. A ver, lee. Dice, y el que haya adoptado esta mente con la actitud inquebrantable de los seres, desde ese momento, incluso aunque esté dormido o distraído, acumulará perpetuo una fuerza de méritos tan grandes como el cielo, casi. 다 멤버싱이 조저다 다 주가 전자 셰. 다 주가 생길 텐데 여바이나스. 다 대승도. 다 신제세데 타죠 요마르 와스. A partir de ahora ya habla siempre sobre la bodichita de compromiso. Nos habla ahora de los beneficios. 제가 신제를 타메바 인자 콜이 타요 말이스. Y los seres son ilimitados. Puesto que los seres son ilimitados, el samsara es ilimitado. 다 신제 타메바 콜 타메바는 신제 등거디 아니 콜나라 콜데요레스 거다. 코요레스. Los seres ilimitados están vagando en este samsara ilimitado. 딱 가리고 버렸으나 띠리냐라 주인공 코레스. Están girando en el samsara. ¿Y a través de qué están girando? A través de los 12 vínculos de originación interdependiente. 답에 콜로코가 나신지 모레콜로코가 나신지지 아니 꼬리교 대레스 다 닫아봐. Hasta ahora están girando en samsara, así como gira la rueda de un coche, una y otra vez. 라, 딱 말아서 깨와 가슬린 사례. Pensemos en nosotras, en nosotros. ¿Cuántas veces habremos renacido? 딱 말아서 깨월리 몰라 딱 저한테 뭐 타버려 준요 말이야. Nuestros renacimientos son ilimitados, son infinitos. 더더 먼저 코알리 꼬리교 대. Y seguimos girando en samsara. 타빈도 코알리. El samsara no tiene fin, ¿verdad? 더더 말아서 영웅 시원 주시 대대. Porque todavía estamos aquí controladas y controlados por las aflicciones. 어디를 코아사? Eso es samsara. 가봐 코바레스. 딱 ¿Dónde estamos girando? 부부들 사자 년이 부부들 코대. Giramos de cuerpo en cuerpo, estamos transitando, vagando de cuerpo a cuerpo.
다 말아서 토시질을 깨버려. 마냐월에 깨사래. Hemos nacido en el pico de la existencia cíclica, que es lo más alto, y hemos nacido en lo más profundo de la existencia cíclica, que son los infiernos. 감숨 디베 감 수건 수미 감숨 감원데 숨 Hemos nacido también en los tres planos de existencia: plano del deseo, plano de la forma, plano sin forma. 감숨은 깨디 감숨은 깨버렸어. Al nacer, sí o sí tenemos que nacer en uno de estos tres planos, 다 로리주 como en uno de los 6 tipos o como uno de los 6 tipos de renacimientos. 어디는 깼다. Es ahí donde nacemos una y otra vez. 제가 진저기 sen제기 타다 몸에 sen제 디스 돈영이나 sen제 당가 디스 거래. Entonces, todos estos seres atormentados por el sufrimiento, 다 코너를 끼쳐서 제라 아니 돈예마도 대화 끼지자 요 말했어. después de nacer en la existencia cíclica, lo único que pueden experimentar es sufrimiento. No hay ni una gota de felicidad. 대화 유바다게 사자기 대화. Porque incluso la felicidad del samsara es felicidad contaminada. 어디다 사자기 대화 팀만 요 말했어. Solo existe felicidad contaminada en la existencia cíclica. 제가 다 돈도에 지나서 코알라 타야기 즉 썰을 시도 내베스. ¿Y todavía seguís sin pensar en la liberación, en liberaros de la existencia cíclica? 돈도 다 코데 님베스. 세그로. ¿Vais a continuar naciendo una y otra vez en la existencia cíclica? 거르죠. 돈도 내 거르죠. 내 임메스. 다가 거르죠. 내 임메스. ¿Vas a continuar girando aquí una y otra vez? 내 자냐 거르죠. 대 거르. 다 타야 전 요만 나가 거르죠. 나가 거르죠. Estamos girando una y otra vez aquí, solamente en este círculo pequeñito. 어디래? 세상 뒤에 와서 타다 먹었다. 다 딜레서 내 생일이 소인데 코 딜레 타다 먹으면 신제 뒤다 딜레 타야 직선 동 요레스. Entonces, esta bodichita en lo que está pensando es en liberarnos, liberar a todos esos seres ilimitados de ese ciclo ilimitado. 저 시거라다 소치 시그빈드고 타예베 신제 시거다. 맞죠? 타바토 시기요 말 세거라. 산크르티요 말에. Esto no es algo increíble, pensar, no solamente pensar en nosotras, en nosotros mismos, sino pensar en todos los seres ilimitados que existen. No estoy pensando solamente en que yo alcance la liberación, no, en que todos los seres alcancen la liberación. 라스데 지레. Yo soy una persona. 기브준의 미치. Si soy feliz, solo es una persona que es feliz. 도구준의 미치. Si sufro, solo sufre una persona. 할래 김도가. Tampoco es para tanto. 다 현실이 담바 다 타다 몸에 어디래. 다 현실 담바 랑레시베 신제 현실 거래. Y los demás, la categoría que incluye a los demás son ilimitados, son seres ilimitados. 콘소 동행이 나샤스. Esos seres ilimitados están sufriendo, 마단 자오레샤스. así como yo también sufro. 말라 돈이 나와 나시지. 로센제 등의 돈이 나샤. 다티야 타야 체도스. 체도스. Así como yo sufro, esos seres sufren de la misma forma. Y la motivación para desarrollar esta bodichita, el propósito, es liberarlos a todos del sufrimiento. 제가 코알의 주의 체도스. 다 신제 등거디. 아니 코알의 주의 체도. 돈예의 주의 체도. Entonces desarrollo bodichita para liberar a todos esos seres del sufrimiento, para llevarlos a todos a la iluminación. 라 대환 되어버려. 셴 대환 되어버려. Yo deseo ser feliz y los demás también desean ser felices. 라 돈이 만들어버려. 셴 돈이 만들어버려. Yo no deseo sufrir y los demás tampoco desean sufrir. 라 기부 구예나 셴 다나 구요래. Porque si yo quiero estar bien, los demás, ¿por qué no van a querer también estar bien? 지워라. 존재 지워라. La razón es la misma, ¿no? El querer estar bien. 제랄 대화 구요래. 날 대화 구면 존재 시에 걸려 말다. ¿Habría alguna razón por la cual tú quieres ser feliz, pero yo no? 어디래? 다
디 체도스 등거디 체도 아니 타예베선 제제 좀 거기 주에 체도 아니 계세기 주발로 니세들 Entonces, yo practico, me adiestro en las prácticas de las hijas y los hijos del conquistador, en las paramitas. ¿Para qué? Para liberar a todos esos seres del sufrimiento. 산제기 되게 쓰고면다 산제에 사는 거에 체도스 Pero ni siquiera para liberar a todos los seres del sufrimiento, eso se queda pequeño. Para llevar a todos los seres a la iluminación. 산제에 사는 거에 체도 나라 코지식 만에 봐도 아니 배신자야 타와 산제 사는 뭔가 봐라 나라 코지식 만에 봐도 내기 니시기 왔다 Yo voy a quedarme en samsara hasta que pueda llevar a cada uno de esos seres a la iluminación. 어다 딘제기 현대기 삼바 딘제지 주베신 딘제 요와 있나 Si desarrollamos, si tenemos esta mente tan altruista, 딘제지 랑토는 쓰고르다 si somos capaces de desarrollarla, 이 군인자 aunque estemos durmiendo, 라신인자 aunque estemos borrachas y borrachos, 밤에 제가 있는자 aunque hagamos la loca y el loco, 어다 소남 긴체면거든 요레스 estaremos recibiendo méritos ininterrumpidamente. 이 구대 소나다 주요레스 Mientras estás durmiendo, estás recibiendo méritos. 라시데 소남다 주요레스 Cuando te emborraches, seguirás acumulando méritos. 소소 셰던데 소나다 주요레스 Estás cantando y acumulando méritos al mismo tiempo. 어디서 걸어 때 밤에 주자 쉬우선 내 도와 치고 지난 따다 Si vemos la estrofa, lo dice. Desde 하여 어떻게 주고 면도바를 생해서 신대 양다 제고 되네서도 니로고 밤에 주자 소남 쉬 밤에 가다 와다 김이쳐도 또만이 나가냐버로도 됐다 어딘지 그랬다 전주고 계속 주발 러비 신디 다 가르쳐내려 그 소남디 되게라요 봐 주베신 되는지 오늘 주 소문나 가르쳐내는 소남디 긴 저번에 되게 저래 como dice la estrofa, y el que haya adoptado esta mente con la actitud inquebrantable de liberar a los infinitos seres, desde ese momento, incluso aunque esté dormida, distraída, acumulará perpetuamente una fuerza de méritos tan grande como el cielo. 어디리다 딘데기 주베센디 딘데기 떡침보다 슉침없어요. 되려라 봐. 저기라인 봐. Así de poderosa es la mente de la bodhicitta. 다 주베센스들을 편히 딘데죠레스. Esos son los beneficios de la bodhicitta de compromiso. 제가 딘데지 하나 주다. 다게 그거 말해. ¿Necesitamos desarrollar una mente así, sí o no? 뭐네. 이게 그거래. 알아도 미진이 되시네. 디 밀마도 깨래. Ya que somos seres humanos, vamos a aprovechar y desarrollemos la bodhicitta, porque solamente los seres humanos tienen la capacidad de inteligencia para desarrollarlo. 그래. 바로 밀 끼고 그래. 쌤 딘데지. Los seres humanos somos los responsables de desarrollar esta bodhicitta, 아주 미게 지투고 그래. porque solo los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. 다 알아서 챈디 댄주고 밀려면 야고 딘데지 탑지. Hemos alcanzado un precioso renacimiento humano en esta vida. 던데 알아서 며칠이 또 순조가 있나? Si continuamos viviendo la vida así, 아니 다 채치마 알아서 소소 밀리토 뭐도 알아서 수직 된지제 매봐. sin la certeza de dónde vamos a renacer una vez que muramos, 그러 알아서 막 채치마 밀리토기 상아도 수수수라 된지 때문에 죽어라 봐. 수수 생들 게 매봐 저. a que no tenemos la confianza, la certeza dentro de nosotros de que en nuestra próxima vida volveremos a ser humanos. ¿Tenéis esa certeza, esa confianza? 매대 된지 매가다 수수 제고 그래. 제 단단한 제고 그래. Puesto que todavía no tenemos esa confianza, esa certeza, es ahora que nos tenemos que preparar. 단단 알아서 제 니버요. Porque tenemos la capacidad de hacerlo ahora. 니가 일이 맞아 보이나? 아니 제만냐. 로 니버 매버치 않나? 아니 제가 상관은 아니 다 출사래. Si ahora que tengo la capacidad no lo hago, estoy desperdiciando el tiempo. 제가 단단 하나도 사람들이 땅 신교래. 동예 니버요래. Ahora tenemos
este poder de pensar, tenemos la capacidad de pensar, la capacidad intelectual para desarrollarla. 지다 강 투도 제고 다 뭐네 Por eso realmente tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. 최근 년에서는 일이 매진할 제고 거다. La práctica del Dharma es algo que se realiza cada día, día tras día. 님은 다 와서 하나 써거 봐. A que comemos todos los días. 어디 너시지 년에 제고 거래. Así como comemos todos los días, tenemos que practicar todos los días. 강 투도 제고 거래. 뭐는 제고 상당. Y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible, realmente dedicarle tiempo. 사버스타 상당한 되게 잠바제와 실시하네. 아니 지지고. Tenemos que desarrollar esta mente en base a haber cultivado amor y compasión. 당내로냐 잠수세대 실했어. Como he mencionado al principio de la clase, el fundamento es el amor y la compasión. 민소자들이 semba sambo들이. Lo que distingue a un ser humano de lo que no es un ser humano es tener un buen corazón. 미기 소소라고 semba sambo들이. La vida de un ser humano, la fuerza vital de un ser humano es un buen corazón. 나라도 참 소들 짜침 실지거라. A que consideramos nuestra vida como algo muy valioso. 제가 뒤너시디 semba sam들이 짜침 당하나 찍고 그래. Tenemos que considerar el buen corazón, el ser una buena persona, igual de valioso que nuestra propia vida. 코녀야 요 말에. No se puede comprar. semba sam녀야 요 말다. Un buen corazón, una buena persona no se puede comprar. 디밍 잘라 가리 나서 녀야 요. Todo lo demás sí. 제 semba sam서디 녀야 요 말에. 디 메지나 미들 소다 지바. Pero un buen corazón no se puede comprar. Un buen corazón es tan valioso como nuestra vida. 디에나 미 잠보 미 템바. Si desarrollamos un buen corazón, somos personas honestas. 어다 지기 셴백이 팬데 중이지. Personas que benefician a los demás. 또 딘제지가 메지디 깨고 그랬다. Así es como, basado en eso es como tenemos que vivir nuestra vida. 제 메스타가 세다 ल्या그라제 지지 안 메스타가 신로와이나 또 밤쉬지와. Sería una pena el dejar pasar esta vida día tras día solamente pasándolo trabajando y haciendo cosas insignificantes, sin significado. 어다 디네 아니 진주네 마스모 될 참상 될 상다. De vez en cuando tomad este texto y reflexionar sobre lo que se dice en él. 지로 아니 샤샤요 말해. No es algo que se lea una vez y se pueda cerrar y ya está, ya lo dejas ahí. 지로로 안티카죠 안 샤야 말해. 다마로 그래. El bodhisattva no es algo, el camino del bodhisattva no es algo que se pueda leer una vez y luego dejarse. Es algo que se ha de leer continuamente y reflexionar continuamente. 다마로나 아니 곤제 아니 쌤 군지시래. 과무스 디스거라 군지시스거라. Y es así como acostumbraremos a la mente con estas prácticas. Eso es lo que quiere decir meditación. La palabra meditación y familiarizarse en tibetano es la misma, gom. 어디서 알레만도 대셔하고 있었다. ¿Nos tomamos un descanso? 내 대셔가 como 쟁아 증이 나서 15 minutos? Sí.